Raramente el destino es robado rotundamente. La mayoría de las veces, gotea en silencio entre los dedos, paso a paso, a través de pequeños hábitos que parecen insignificantes. Ni siquiera te das cuenta de cómo, día tras día, restan tu tiempo, energía y futuro. Pero son precisamente estas rutinas aparentemente inofensivas las que determinan quiénes serás mañana. Una sabiduría antigua enseña que no estamos forjados por grandes gestos heroicos, sino por lo que repitemos a diario, casi sin pensar. Es posible que esté acostumbrado a culpar al destino, las circunstancias o los errores de los demás por sus problemas. Sin embargo, la verdad es que, la mayoría de las veces, no son fuerzas externas que socavan sus vidas, sino sus propias acciones automáticas, realizadas sin reflexión. Imagine un contenedor donde cae una gota todos los días. Si es una gota de agua pura, se convertirá en una fuente. Si se trata de una gota de lodo, con el tiempo se borrará el agua. Lo mismo es cierto para los hábitos. Cada pequeño gesto acumula y redirige gradualmente el curso de su existencia. El primer hábito que te esquiva en silencio desde tu camino es la postergación. Cada vez que avanza algo con un más tarde, lo hago. No es solo una tarea que queda atrás, es una oportunidad que se desvanece. Conocí a un hombre que, durante 2 décadas, repitió: primero resuelve las facturas, luego empiezo a salvar. Hoy lleva deudas y arrepentimientos. Los estudios modernos llaman a esto trampa de pensamiento inmediato. El cerebro busca la forma más fácil, y terminamos intercambiando el presente para el futuro. El problema es que el después nunca llega si no actuamos ahora. El segundo hábito es la queja constante. Aquellos que se acostumbran a quejarse entregan su poder a los demás todos los días. Es como decir: no tengo control sobre nada. Una tradición milenaria enseña: si no yo, entonces ¿quién? Es decir, asumir la responsabilidad es la única forma de recuperar el mandato de la vida misma. Vi a un conocido que dejó de quejarse del jefe y comenzó a trabajar en proyectos paralelos por la noche. Años más tarde abrió su propio negocio. Nada ha cambiado porque las condiciones han mejorado, pero porque dejó de gastar energía en lamentos. El tercer hábito es vivir en medio del caos. Cuando la desorganización domina el hogar, los pensamientos y las finanzas, el resultado es un desastre interno que se erosiona lentamente. Mi abuelo, incluso con algunas pertenencias después de la guerra, lo consiguió cuidadosamente todas las mañanas. Él dijo: si hay orden dentro de ti, ninguna agitación externa podrá derrotarte. Hoy llaman a esta disciplina, para él, era una cuestión de respeto por sí mismo y por la vida. Puede parecer que posponer el almacenamiento, quejarse a la ventilación o dejar todo para más tarde son cosas sin importancia, pero son exactamente estos detalles los que, juntos, roban su tiempo, su fuerza y sus posibilidades. El cuarto hábito es vivir en piloto automático. Despertar, atrapar su teléfono celular, rolar los alimentos de otras personas, seguir la misma ruta, tener las mismas conversaciones, sentir el mismo cansancio al final del día. Y así sigue, día tras día. El piloto automático no cuestiona por qué, solo se repite. Cuando dejamos de preguntarnos ¿qué estoy haciendo esto?, nos convertimos en simples pasajeros de su propia existencia. Conocí a un joven que trabajaba sin parar y se quejaba de un vacío constante, hasta que algún día escribió en un papel: ¿cuál es el propósito de mi esfuerzo? La respuesta fue simple: garantizar la educación para los niños y convertirse en un maestro en su área, no un rehén de las circunstancias. A partir de ahí, comenzó a filtrar compromisos, reducir las horas extras innecesarias y dedicarse a una sola manera. En un año, su valor profesional aumentó. En muchas culturas, hay momentos de pausa como Sabbat para volver a conectarse con el significado de las cosas. Estas rupturas devuelven el control y, con él, la capacidad de dar forma a su propio destino. El quinto hábito es la comparación constante con otros. Las ventanas de otros siempre se ven más iluminadas, mientras que la casa en sí se ve opaca. La envidia consume alegría y ciega a sus propias posibilidades. Recuerdo a un artesano que pasó noches mirando fotos de personas exitosas y perdiendo gradualmente la autoestima, aunque su trabajo fue valorado por clientes fieles. Cuando limitó el uso de redes sociales y se centró en mejorar su arte, los órdenes comenzaron a llegar. La gratitud por el camino trajo la claridad y el reconocimiento se unió. La investigación muestra que centrarse en el viaje en sí fortalece mucho más que correr después de los estándares de otros. El sexto hábito es la falsa productividad de la multitarea. Responde mensajes, escuche el ruido, mantenga las 10 pestanas abiertas y se sorprenda de completar nada. La atención no es una red que captura todo, es un rayo de luz que ilumina solo lo que está por delante. Un maestro que conocí trabajó en silencio, concentrado en un solo detalle y produjo más de muchos todo el día. Su lema era: mientras hago algo, solo lo hago. Los filósofos modernos llaman a esto trabajo profundo. La calidad crece cuando se elimina el ruido. Esencialismo enseña lo mismo: menos volumen,
más excelencia. Si desea recuperar su tiempo, comience a hacer una cosa a la vez y llévelo al final. El séptimo hábito es ahorrar con conocimiento y pagarle mucho más tarde. El consejo barato puede ser costoso cuando sale de la manera incorrecta. Conocí a un hombre que comenzó el mismo negocio 3 veces y se rompió en los mismos pequeños defectos. Solo cuando invirtió en tutoría y estudió los fundamentos, todo se ajustó. Él dijo, no pare por saber, pare por el tiempo que deje de perder. Pocos reconocen esta verdad. Los libros y el aprendizaje pueden parecer gastos, pero ellos son los que devuelven la libertad más rápida. La capacidad de aprender es un capital que nunca se devalúa. El octavo hábito es escapar de la incomodidad. Elegimos lo fácil ahora y pagamos el precio más tarde. Aquellos que no entrenan a voluntad se vuelven rehenes de sus propios impulsos. Vine a una adolescente que decidió hacer algo difícil cada mañana antes del café. Primero fue una ducha fría, luego una carrera, luego una hora de lectura. En un ano estaba más centrado, seguro y resistente. La persistencia y los sistemáticos no traen alegría instantánea, sino que construyen un personaje que no se agite tormenta. La vida golpea a todos, pero quien desarrolla la resistencia sale más fuerte de los golpes. Puede parecer que estos hábitos son inofensivos. El piloto automático evita las decisiones. La comparación da la ilusión de la motivación. La multitarea promete eficiencia. Ahorrar en el aprendizaje parece prudente, evitar el dolor parece autocuidado. En la práctica, sin embargo, siempre es la misma trampa, un estímulo, una acción, una recompensa inmediata. Si los pasos no cambian, el destino tampoco. Simplemente cambia un solo elemento para que todo el equipo comience a funcionar de manera diferente. Preguntas, ¿por dónde empezar? Apague lo superfluo, concéntrese en una cosa a la vez, aprenda de aquellos que ya han dominado el camino. Eligen el pequeño desafío difícil en lugar del gran vacío y sentirán control al volver a sus manos. Pequeñas correcciones diarias transforman la trayectoria mucho más que las promesas grandiosas. Finalmente, el noveno hábito que roba tu vida es la falta de gratitud. Quien solo ve lo que nunca será feliz. Puede recibir un aumento, comprar una casa nueva, acumular posesiones, pero el sentimiento de vacío persiste. Conocí a un comerciante que solo se quejó, pocos clientes, poco dinero. Hasta que, después de una enfermedad grave, simplemente le agradeció por poder caminar y trabajar. Este cambio de perspectiva no aumentó sus ganancias de inmediato, pero devolvió su alegría y con ello la energía para seguir adelante. Los psicólogos llaman a esto práctica de bienestar. Al registrarse para lo que estamos agradecidos, la vida ya no es una raza sin sentido y tiene color. La vida pierde su tono gris y comienza a brillar. La décima práctica posponga el significado. Muchas personas dicen, primero ganaré dinero, luego buscaré un propósito, o primero resuelvo las facturas, luego pienso en lo que realmente importa. Pero el significado no se puede posponer. Si no hay razón, incluso como se convierte en tortura. Viktor Frankl demostró esto con su propia vida, incluso en los campos de concentración. Aquellos que tenían una razón para continuar. Conocí a un trabajador que regresó agotado del trabajo todas las noches, pero me senté a la mesa para revisar las lecciones de sus hijos. Él dijo, trabajo para su futuro. Por eso le dio fuerza para levantarse todas las mañanas. El significado se transforma en el camino más arduo en un viaje valioso, no en un castigo. La undécima práctica, la responsabilidad de transferencia. Aquellos que carecen de inteligencia emocional siempre buscan culpables. Los vecinos se interponen en el camino, el jefe no paga, el gobierno no ayuda. Pero en el momento en que culpas a los demás, dales las llaves de tu destino. Vi a un joven que creció sin un padre, y todos a su alrededor dijeron, no trabajará. Pero él respondió, si no soy yo, ¿entonces quién? Comenzó como sirviente, se convirtió en un maestro de obras, y años más tarde abrió su propio taller. Hoy, él da empleos a otros. La responsabilidad lo convirtió en dueño de su propia historia. La duodécima práctica, sin saber cómo detenerse. El mundo moderno grita, haz más, corre, alcanza. Las personas trabajan sin descansos, viven a toda velocidad y se sorprenden cuando la energía se desvanece. Una sabiduría judía ofrece la respuesta, Shabbat, un día de silencio a una semana, donde la persona se detiene, respira y se vuelve a conectar consigo mismo. Mi abuelo siempre decía, quien sabe descansar, sabe cómo vivir. Vi a la gente arder en el trabajo, pero aquellos que retuvieron la salud y la claridad. El descanso no es una pérdida de tiempo, es el momento en que el tiempo le pertenece nuevamente. Estas prácticas roban el destino de una manera tranquila. No son como una tormenta, no golpean como un rayo. Actúan lentamente, día tras día. Y es precisamente esto que reside tu poder. Si no los notamos, convierten la vida en un callejón sin salida. Pero cuando los reconocemos, tenemos la oportunidad de reescribir la trama. Piense,
¿Cuántas de estas prácticas están presentes en su vida ahora? Quizás estás posponiendo. ¡Quejumbroso! Vivir sin organización o propósito. ¿O no puedes parar? Estos pequeños ladrones cada día toman un pedazo de su futuro. Ahora, combinemos todas estas prácticas y veamos qué hacen con una persona. Individualmente, cada uno parece inofensivo. ¿Qué está malo para quejarse? ¿En partir manana? ¿Puede una habitación desordenada realmente arruinar una vida? El problema es que no actúan solos. Formar un sistema. Las quejas atraen a las justificaciones. Las justificaciones conducen a la inacción. La inacción genera caos. El caos destruye el foco. Y juntos, hacen que el ser humano sea débil e infeliz. Recuerdo a un vecino que vivió diciendo: tengo mala suerte. El salario vivía en el salario, siempre debía dinero y culpando a otros. Al principio fue incluso divertido, entonces triste. En la vejez estaba solo, con deuda y palabras vacías. Su vida no fue destruida por un solo golpe del destino, sino por pequeñas prácticas que le robaron los años. Por el contrario, conocí a una mujer que vivía simplemente. No tenía fortuna, pero tenía orden, gratitud y la capacidad de detenerse. Todas las mañanas, comenzó con una oración. Por la noche, escribió los gastos, los sábados, apagó el ruido y reunió a la familia en la mesa. Tu casa siempre estaba encendida. Sus hijos se volvieron fuertes y serenos. Ella nunca se llamó rica, pero su vida fue más abundante que muchos. La investigación moderna confirma: las pequeñas prácticas funcionan como una cadena. Si cultiva uno bueno, como escribir gastos o despertarse antes, otros se unen a ella. Pero se permite que una práctica destructiva, como el pospuesto constante, se establece, lo arrastra con ella un rastro de consecuencias. Es por eso que es tan importante prestar atención a los detalles. Como dice la sabiduría judía, mira el principio porque el final está oculto en ella. El destino no cambia de la noche a la mañana, está conformado por opciones que parecen insignificantes, pero juntas construyen el futuro. Cuando comprende que las prácticas no son solo acciones, sino que los ladrillos de su propia vida obtienen un poder, el poder de cambiar la trayectoria, el poder de interrumpir lo que roba su energía, el poder para crear lo que lo multiplica. Reflexionar. Si comenzaste a cambiar solo una práctica hoy, ¿cuál sería? ¿Dejarías de quejarte? ¿Organizarías tu espacio? ¿Desactivarías el ruido innecesario? ¿O dejarías de posponer? Esta elección será el punto donde comience una nueva vida. Ahora, transformemos la teoría en acción. Después de todo, la sabiduría no vale nada si no se vuelve práctico. Estas prácticas roban el destino en silencio, pero solo pueden ser rotos por actos concretos y deberían comenzar hoy. Primer paso. Tome una hoja de papel y describa 3 prácticas que están agotando su fuerza. Puede ser la queja, procrastinación o desorganización. Escribe, honestamente, sin excusas. Cuando se nombra la práctica, pierde la mitad de su poder sobre usted. Segundo paso, elija un pequeño reemplazo. Si generalmente se queja, cambie la queja por la pregunta: ¿qué puedo hacer? Si hay un caos en su mesa, organice al menos una esquina. Si puede hacer tareas, realice una pequeña acción que se haya pospuesto hoy. Los grandes cambios nacen de pasos mínimos. Aturdir y usted protege tu atención. Elimine una fuente de ruido. Puede ser un canal de noticias tóxico, el hábito de revisar su teléfono por la noche o conversaciones que absorben su energía. Al liberar su mente, recuperas la fuerza para lo que realmente importa. Cuarto paso, adopta la práctica de gratitud. Todas las noches enumere 3 cosas que estás agradecido. Puede ser la salud de un ser querido, un pedazo de pan en la mesa o el silencio después de un día agitado. Este simple ejercicio devuelve la alegría incluso en tiempos difíciles. Quinto paso, permítete romper. Crea tu Shabbat, incluso si es solo una hora de silencio, sin trabajo o carrera. En este punto, escuchar a lo que el ruido es ahogo, sus verdaderos deseos, sus objetivos auténticos. Recuerde, el destino no es robado a la vez. Gotea en gotas a través de elecciones aparentemente irrelevantes. Pero también se puede recuperar de la misma manera, paso a paso, práctica por práctica. Cada pequeña decisión se debilita o la fortalece. Como enseña la antigua sabiduría, no espere a lo grandioso. Comience con el pequeño. Es tal, menos, la fuerza capaz de reescribir una vida. No eres débil, acabas de olvidar el poder de la disciplina y el propósito. Recuperarlo.